Buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Nuevamente, bienvenido al canal de YouTube La Voz del Desierto para Antonio Pizarro. Y vamos a seguir, ¿ah? Yo, por ejemplo, los temas los vamos a nombrar con el hermano Fabián. Le vamos a poner, ¿cierto? Uno, 2 y 3, porque tenemos que tener varios conceptos para responder la pregunta: ¿habrá un poder, un gobernante mundial que se va a levantar? Porque algunos están esperando que esto suceda para que Cristo venga, ¿ya? Y a veces no es así. En el primer siglo el Señor Jesús vino, y cuando Cristo Jesús vino nadie sabía que el Mesías ya había nacido muchos años antes, y todos esperaban las profecías de una manera. Por eso tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia, analizar los textos. El tema de hoy día se llama el cuerno pequeño del libro de Daniel. Esta profecía se encuentra en Daniel capítulo 7 y el versículo 7. La otra semana estudiamos, ¿cierto?, la Roma, el imperio romano, que era una bestia. Pero vamos a ver que de los 10 cuernos que estudiamos, que se forma Europa, empieza a salir otro poder, que es un cuerno pequeño, pero después que se hace grande. Vamos a volver a leer la profecía para captar el detalle donde aparece el cuerno pequeño. Versículo 7 dice, de Daniel 7:7. De después dice, yo miraba, dice, en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, que vimos que era el imperio romano, espantosa y terrible y en gran manera fuerte. El imperio romano fue fuerte, gobernó el mundo como 700 años. La cual dice tenía dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba los ejércitos y las obras pisaba con sus pies y era muy diferente a todas las bestias, porque este era más fuerte, era de hierro. Dice, perdón, antes que vi, y tenía 10 cuernos. Ya vimos que los 10 cuernos eran las tribus bárbaras, ¿ya? Pero miren lo que dice el versículo 8. Mientras yo contemplaba, dice, los cuernos, es decir, los 10 cuernos, he aquí otro cuerno pequeño que salía de entre ellos. Es decir, que empezó a salir un cuerno pequeño de entre los 10 cuernos. Y dice, delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Es decir, que cuando él comenzó a crecer, vimos que los reinos representaban reinos, en este caso naciones que se formaron, pero cuando este poder, este cuerno pequeño estaba, ¿cierto?, emergiendo, haciéndose poderoso, de arriba a 3. Es decir, que de los 10 cuernos solo quedan 7, porque se destruyen a 3. Y dice la escritura acá, y aquí, este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y bien interesante. ¿Saben ustedes, mi querido amigo, que las profecías, mis queridos amigos y amigas, hay que verla como la historia se fue desarrollando? Nosotros sabemos que el imperio romano cayó en el año 476, después del Señor Jesucristo, después se levanta otro poder. Ahora, en la historia, en el colegio, en todo lugar, hemos estudiado cuál es el poder que se levantó. Después se forma la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica es el cuerno pequeño, porque fue el otro imperio que se levantó. Recuerden que por un tiempo la Iglesia Católica, cuando recibe todo el poder, en el año 538 hasta el año 1798, hasta la Revolución Francesa, todos estos 1260 años la Iglesia Católica rigió, sacaba, ponía reyes, aparecieron las inquisiciones, se mataban a las personas que pensaban diferente. Este fue el otro poder que se levantó. Ahora, ¿por qué destruyó 3? Porque cuando la Iglesia Católica se comenzó a levantar, existían las tribus arrianas, que no creían en la divinidad del Señor Jesucristo. Esto eran los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Entonces la Iglesia Católica, en la historia sale que ella extermina, destruye estas 3 tribus arrianas, y solo quedan hoy día 3, que forman, quedan solo 7, los cuales se forman en algunos países como Inglaterra, Alemania, Suecia, los países europeos, 7, ¿ya? Esta fue la Iglesia Católica. Ahora, ¿cómo sabemos que ella es el cuerno pequeño? Porque vamos a ver acá ciertas cosas que ella hizo que la historia lo corroboran, ¿ya? Es decir, cuerno pequeño no es un líder que se vaya a levantar. Fue la Iglesia Católica que tuvo gran poder por 1260 años, hasta el año 1798, cuando Napoleón le quita los poderes al Papa, ¿ya? Pero vamos a ver qué es lo que hace este cuerno pequeño. Dice el versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Dice que iba a hablar contra Dios. ¿Sabe cómo habló contra Dios? Porque hicieron cosas que no se tenían que hacer: quitar la vida, matar personas, quemar personas en la hoguera. Lamentablemente al Papa, ¿cierto?, se le dio título como Santo Padre, como el que tenía, ¿cierto?, las llaves del cielo y del infierno, que era capaz de excomulgar a los ángeles del cielo, y muchas cosas, ya muchas que son atributos de Dios, pero se llama blasfemia. Y dice que además atacó
dice a los santos del Altísimo, porque lamentablemente cuando se fue formando, ¿cierto?, la reforma, la Iglesia Católica buscaba para matar a las personas que querían que tuvieran una Biblia traducida al inglés. John Hoss, William Tyndale, muchas personas que realmente quisieron, ¿cierto?, llevar la Biblia a un idioma actualizado, fueron muertos, ¿ya? Pero acá dice la lectura bíblica, dice en el mismo 25, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Cambió los tiempos. ¿Cómo cambió los tiempos? Porque antiguamente la semana comenzaba el domingo. Por eso Cristo resucitó el primer día de la semana. ¿Recuerdan ustedes que cambió hasta los nombres? Porque resulta que en la Biblia, ¿cómo era el nombre de los días de la semana? ¿Recuerdan que era número? Dios dijo el día 1, el día 2. Al único que Dios le puso nombre fue al sábado. Pero a los otros Dios no le puso. ¿Cómo se cambió los tiempos? Antiguamente los días eran de puesta de sol a puesta de sol. Ella lo hizo de 12 a 12. Fue cambiando, ¿cierto?, la estructura de Roma. Y también dice la ley de Dios. ¿Por qué? Porque se sacó el sábado y se puso el domingo. Y en el catecismo católico no existe lamentablemente el mandamiento que dice no debes adorar al imagen. En el catecismo no sale, pero sí la Biblia católica que sí. Aquí se cumplió la profecía. Iba a cambiar los tiempos y la ley. Y serían entregados en su mano tiempos y medio tiempo, que son 3 años y medio, que son 1260 días o 42 meses. Esta profecía sale en estas 3 formas, que representan el periodo que el catolicismo hizo esto, ¿ya? Pero no solo eso, mire lo que dice el versículo 11. Aún dice, se engrandeció contra el príncipe de los cielos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Aquí aparece algo bien interesante, y lo vamos a explicar hoy día. Dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los cielos, que es Jesucristo, y fue quitado el continuo sacrificio. ¿De qué manera fue quitado el continuo sacrificio? ¿Por qué? Porque resulta que Cristo, ¿cierto?, los cielos hace un continuo, llamando así el sacerdote, en Israel intercedía por el pueblo. En los cielos, el que murió por nosotros. ¿Y quién intercede por nosotros? El Señor Jesucristo. Ese es el servicio que hace Jesucristo en los cielos, que ascendió a los cielos. Pero se sacó al Señor Jesucristo. Se puso a María y los ángeles diciendo que ellos interceden por nosotros en los cielos. Cuando San Pablo a Timoteo dice que existe un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, por eso él dice acá, quita el continuo sacrificio. Es decir, saca a Jesucristo como medio de intercesión en los cielos. Y mira lo que dice el versículo 12. Y esto interesante, dice, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Porque en la Biblia la palabra santuario está relacionado con el plan de la salvación. A causa de la prevaricación fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio y dice, y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Dice prevaricar, significa que los que dirigen, los líderes que conducen, llevan al pueblo a un mal camino. Eso significa prevaricar. Dice acá la escritura que, decía el texto acá, fue entregado al ejército junto, dice, con el continuo sacrificio, echó por tierra la verdad. Porque la verdad fue reemplazada por la tradición. Hizo cuanto quiso y prosperó. Porque mucho tiempo en esa iglesia entonces lamentablemente las misas se hacían en latín, nadie entendía, no había imprenta, no había nada. Por eso el pueblo pequeño representa a esta entidad que yo se la he mencionado. Por eso el pueblo pequeño no representa un líder político, ya es una historia ya que pasó. Sí, mis queridos amigos, ¿cierto? Bueno, mi deseo que hayamos, ¿cierto?, entendido este pasaje bíblico. Vuélvelo a leerlo, búscalo historia. Y recuerden que esta temática tiene 3 partes, ¿ya? Otros dicen que el hijo de la perdición es el gobernante que se va a levantar. Ese va a ser el próximo tema. ¿Quién es el hijo de la perdición? ¿Será un gobernante que se va a levantar en el tiempo final? Vamos a dejar, ¿cierto?, ese tema para la próxima, para la parte 3. Que el Señor los bendiga altamente, mis queridos amigos y amigas, y hermanos y hermanas. Y vamos a hacer una oración. Comparte estos temas con otras personas, suscríbete al canal. Y el que el Señor los bendiga grandemente a los que son apasionados por su palabra y los que andan buscando, ¿cierto?, la verdad que sea coherente y esté de acuerdo a la historia. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias, Señor, por haber estudiado tu palabra, entender ciertos conceptos que se han hecho, cómo se fueron cumpliendo, Señor. Y sabemos, Señor, que en todas las iglesias hay hijos de Dios, la salvación está en Cristo. Pero también es bueno que podamos entender las profecías y podamos esperar las profecías que realmente tienen que cumplirse antes que Cristo venga. Y no estemos esperando acontecimientos que nunca van a suceder, Señor, porque son historias pasadas. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima vez.